para dónde disparar, voy a hablar así claramente. Ahora yo me pregunto, y después le explico cómo fue la resolución. Ustedes que están liderando con su equipo, ¿podrían decir esta frase? ¿O se sienten cómodos con esta frase? ¿Crees que, digamos, crees que tu jefe, por ejemplo, mi jefe, mi director no puede decir esa frase? Yo ya lo he tratado de que lo entienda y eso, y él no siente esa seguridad. Y no es una cuestión de capacidad o no. Como dijo Esteban, no es una cuestión de competencia de cada uno de nosotros. Es la confiabilidad que empezamos a tener dado la urgencia y la presión, el estrés que solemos tener en tecnología por los tiempos que nos pide el cliente. Muchas veces, en este caso, como se dan cuenta, no es que el cliente fijó 2 semanas porque sí, sino porque había una modificación en la ley y la ley marcaba que en el próximo pago de salarios, esa modificación en el recibo de sueldo tenía que estar. Si no, estaríamos incumpliendo la ley con la gravedad. Entonces, me pregunto, y a ver si alguno quiere participar, sería ideal, sería bueno para intercambiar, charlar. ¿Se sienten que dado una situación pueden extrapolarlo a una situación que ustedes han vivido? ¿Ustedes se sienten que o su jefe o ustedes con su equipo pueden sentirse cómodos con esta frase? ¿Pueden decir, construyeron esa confiabilidad de, sí, mi equipo de alguna manera lo va a resolver? Más tarde, más temprano, haciendo más esfuerzo, más horas. ¿Alguno quiere participar y charlamos? Eh, Buenas. ¿Qué tal, Perdón. Julio? no, no, go. Bien, me ha sucedido en situaciones en las que sí he logrado o he podido hacerlo, justamente, como decías, donde el nivel de confianza ya estaba establecido, y ha habido situaciones en las que no lo he logrado porque había diferencias en la madurez del equipo, de acuerdo a los recursos o colaboradores que estaban en el equipo, por madurez de conocimientos metodológicos o incluso técnicos. Sí, posiblemente esas situaciones son las que terminan generando una situación de confianza para que ante la siguiente pregunta se pueda dar esa respuesta, por lo menos en mi experiencia. Con lo cual estás comentando que es toda una construcción. Es decir, en tiempos, voy a decir, en tiempos tranquilos o de paz, vas construyendo, porque en sistemas es asintótico, Es es cíclico. sinusoide, ¿no? Estamos en +1, nos felicitan y después algún problema, se cayó un servidor, una API no funciona, estamos en -1, está el CEO reclamando o el director o un cliente diciendo no puede ser que no esté funcionando, tenemos un acuerdo a nivel de servicio, etcétera. Pero bueno, construimos en momentos de tranquilidad o de paz, y después ahí lo que vos decís es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando no podemos, cuando nuestro equipo tampoco puede, construimos confiabilidad. Porque somos sinceros. El equipo no te dice no puede porque no puede, porque sí, porque dice no puede, sino lo plantea desde ese punto de sinceridad. Te está diciendo no puedo, no hay manera, o nos va a llevar más tiempo que estas 2 semanas. Y es como vos lo tomás, con la sinceridad que lo tomás,
y es cómo lo podés después. Confían en que, es importante esto que estás diciendo, Rodrigo, porque confían en que vos no vas a castigarlos. Digamos, el famoso Sí, sí, error. correcto. Carlos, Ujú. tenemos preguntas de Carlos Bustamante. Dale, Carlos, Vale, sí, gracias. A ver, yo iría un poquito más a la historia de los equipos de trabajo. dale. Digamos, para llegar a ganar esa confianza y esa cohesión de equipo, primero deberíamos analizar, digamos, el nivel de satisfacción y confianza y confiabilidad que tiene cada uno de los integrantes del equipo. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces cuando tú llegas a una compañía a liderar un área, un grupo de trabajo, las personas vienen con unas dinámicas totalmente diferentes. Parte del éxito es identificar si las personas están haciendo realmente lo que les gusta hacer. Cuando tú logras identificar lo que hace tu equipo de trabajo, las competencias, las habilidades que cada uno tiene, y logras ubicarlo dentro del rol del área, llamémoslo así, que desarrolle esas competencias, la persona primero se siente más a gusto, confiada y va a ser mucho mejor su trabajo. ¿Sí? En segundo lugar, lo que ustedes mencionaban anteriormente, el tema de la sinceridad y la confianza que hay que tener con los equipos de trabajo, es llegar a entenderlos no tanto como colaboradores, sino también como personas. Cuando tú entiendes Claro. a la persona, tú empiezas a ganar esa confianza que se va un poco más allá de lo laboral y empiezas a crear esa sinergia con el grupo de trabajo. Ahora, volviendo al caso que tú nos estás presentando, cuando hay una caída de un servicio, un sistema, cuando hay que responder a un proveedor, a un cliente interno, y se presenta una situación de esas, tú tienes un equipo mucho más fortalecido y más empoderado que te va a permitir en conjunto tratar de desarrollar el problema. Y ahí es donde yo te daría la razón con la frase que tú dices, que si armas la nave para irte a Marte, ¿tienes la confianza de subirte si tu equipo de trabajo lo hizo? Claro que sí, porque yo ya los conozco a ellos como personas, los conozco como colaboradores y los he podido ubicar dentro de su rol de la compañía que le permite desarrollar todo su potencial y sus competencias. Ahí realmente cobraría valor toda esa confianza, esa confiabilidad y lo que uno les pueda, digamos, prometer a ellos como crecimiento o como cumplimiento dentro del negocio sería mucho más fácil llegar a cumplir. Gracias, Carlos. Y es muy importante lo que estás diciendo, porque en mi experiencia he cambiado, he tenido que cambiar de equipos de liderar y uno inicialmente debe construir esa confianza, como decís, pero primero sabiendo que son personas y desde ahí, ¿cuál es su historia? Porque a lo mejor el líder o la líder anterior actuaba con más presión, o vaya a saber cuál era su modelo de gestión, y vienen con una cultura de trabajo X, no siempre felices, como decís vos, o motivados, o están donde tienen que estar en la posición que quieren estar y desarrollarse. Con lo cual hay que ir construyendo esa confianza, justamente siendo sinceros, teniendo la puerta abierta. Digamos, siempre mi oficina está abierta para que vengan y planteen, y siendo sinceros, así como hablábamos de, Rodrigo, de no castigar por lo que están diciendo. Hay empresas con que decir, mira, tengo un problema, no sé, familiar, y la empresa, digamos, ese jefe lo toma como una baja en su performance, en vez de decir, ¿cómo puedo hacer para que vuelvas a tener la productividad? ¿Qué puedo hacer yo para eso? Entonces, todo eso es sinceridad, es un intercambio, una charla muy interesante, y gracias por plantear el tema de poner a la persona en el centro, ¿no? Mira que para complementar un tema, y qué pena que te interrumpa ahí, hoy en No te día calculo. nos toca convivir con equipos de diferentes niveles generacionales, ¿sí? Ajá.
te toca hasta volverte un poco psicólogo. Entender al millennial, entender al Tal cual. centennial, entender a la gente de nuestra generación, los de más de 45 años para arriba, la generación X. Entonces, nos toca llegar a entender las necesidades particulares de cada uno de los integrantes, porque cada uno tiene una necesidad como persona y una perspectiva profesional totalmente diferente. Entonces, digamos, el éxito de esto es tratar de articular esos equipos de diferentes generaciones para llevarlos a que cumplan un objetivo común y tratar de llevarlos a un ritmo que le permita a uno darle ese cumplimiento. Porque no es lo mismo, yo tengo de personal aquí que tiene 60 años, ¿sí? No es lo mismo un señor de 60 años a un chico de 23 años que está hasta ahora explorando el mundo laboral. Entonces le toca a uno tener esa capacidad y esa habilidad para que los dos puedan trabajar en conjunto. Uno le aporte experiencia, uno le aporte conocimiento, el otro le aporte energía, entusiasmo, cumplimiento. Entonces tratar de darle a cada uno esas competencias y esos intereses y en conjunto ya tú vas a tener un área mucho más desarrollada. Tal cual. Hoy es 4 generaciones, es la primera vez que tenemos en las organizaciones 4 generaciones trabajando al mismo tiempo. Y hay algo que dijiste muy claramente y es, no hay que tratarlos a todos igual, a todas las personas igual. Cada una tiene un incentivo, una motivación y una cultura, como dijiste, no es lo mismo un centennial, y doy fe, no es lo mismo un centennial que un millennial, que un baby boomer o una generación X, Y, no son lo mismo, y entonces hay que ser un poco psicólogo, porque lo que buscamos es que la empresa tenga ganancia, las personas sean productivas, pero también que las personas se puedan desarrollar y puedan trabajar en un lugar de paz y muy motivadas. Así que eso estoy de acuerdo, Carlos, gracias. Carlos, bueno, muchísimas Personalmente, gracias. Sí, quería compartir también algo, un minuto. A mí, a mi equipo me resultó mucho mejor cuando, por ejemplo, si una persona está enferma o tiene un asunto familiar o tal, nunca descontarle de vacaciones, ni salario, ni nada de eso, simplemente se le apoya y tal, porque al final uno reconoce cuando una persona es muy repetitiva con ese tipo de cuestiones. Y si vos le vas a estar descontando y tal con ese tipo, cuando alguien tiene un problema, a la larga golpea la productividad, ¿verdad? Y Tal genera cual, ese Juan. mal ambiente, ¿verdad? Genera ese mal ambiente. Entonces, es mejor apoyarle, decirle, no le descuente. Yo tuve discusión con recursos humanos sobre eso, yo le digo, no, que Tal no le cual. descuenten, ¿verdad? Me resultó una mejora en la productividad definitivamente eso. Muy bien, Juan, porque retención de talento. El talento en Haití se va si lo presionas, así de esa forma. Si le estás controlando hasta cómo tiene las uñas de los pies, como para hacer... Carlos, Sí, Esteban. perdón, para cerrar, había una pregunta de Julio Méndez, que había Ok. levantado la mano. Julio, ¿estás ahí? No, parece que no. Bueno, porque había levantado Estaba la manejando, mano. estaba manejando. Estaba manejando. A lo Bueno, mejor llegó... bueno, muy bien. Bueno, continuamos con Nori. ¿Continuamos, Nori? Estás en mute, Nori. A ver. Nori, ahí te fuiste de la presentación. Ahí está. Ahí estoy, ¿no? Perfecto. Ahí estás. Fenómeno. Bueno, entonces seguimos y vamos a hablar ahora un poco de lo que es
la habilidad comunicacional, ¿no? ¿Y a qué me refiero cuando hablamos de habilidad comunicacional? No la estoy pudiendo adelantar, ¿eh? A ver. Cliqueala arriba, Sí. ¿no? A ver, ahí. No, ¿ves que vuelve? No, no te preocupes, bueno, yo lo tomo. Sí. No te preocupes. Dale. Andate del compartir y la tomo yo. Dale, perfecto. Ahí está. Ok, bien. Entonces vamos a hablar de, les decía, de la habilidad comunicacional. ¿Y a qué me refiero cuando digo comunicación? Pasamos, Esteban, por favor. Entonces, acá nos referimos a la habilidad para hablar, o sea, la claridad con la que hablamos, ser conscientes de aquello que decimos y el impacto que eso tiene en las personas. Las palabras impactan en el sentir, en la emocionalidad del que la recibe, tener muy claro cuál es la intención de la conversación que voy a tener, ¿no? Entonces, estamos hablando de habilidad para hablar de manera tal que el otro con quien voy a hablar esté verdaderamente dispuesto a escucharme, como también, seguimos, Esteban, como la habilidad para escuchar, perdón. La habilidad es para escuchar, ¿no? Entonces, ¿cómo escuchar de manera tal que el otro realmente quiera hablar? Entonces, esto es un ida y vuelta. ¿Cómo hablo para que el otro escuche? ¿Y cómo me predispongo a escuchar para que se cree este clima de confianza del que hablaba Esteban, de manera tal que la persona sepa que yo lo voy a escuchar sin juzgarlo, sin criticar, que voy a escuchar realmente para entender? Normalmente en la conversación se tiene por entendido que la parte activa o la más importante en una comunicación es el habla. Y sin embargo, a la escucha se la ve como una parte pasiva, ¿no? Sin embargo, la escucha es lo que valida el hablar. Si yo me siento escuchado, entonces me siento entendido y me siento valorado. Entonces, por eso es tan importante desarrollar esta habilidad, que es verdaderamente un arte, saber escuchar activamente. Ahora sí, Esteban. ¿Y por qué es tan importante? Porque normalmente damos por sentado que aquello que hemos escuchado es lo que realmente la persona dijo. Y suponemos que lo que nosotros decimos es lo que las personas van a escuchar. Y la verdad es que hay 9 posibilidades diferentes de cosas que suceden en el medio, en esa brecha entre el que habla y el que escucha, ¿no? Yo digo o creo decir algo, el otro oye o lo que quiere escuchar, o lo que cree haber escuchado, entiende lo que entendió y tal vez hay un mundo totalmente opuesto entre la intención de quien dijo lo que dijo y el entendimiento de quien escuchó lo que escuchó. Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿es lo mismo oír que escuchar? Bueno, claramente no, porque oír es un hecho biológico, ¿no? Nos podemos hacer una audiometría y saber si nuestro nivel de escucha, nivel oído orgánico, es mejor, peor, más alto, más bajo, decibeles, etc. Sin embargo, cuando hablamos de escuchar, acá ya interviene una cuestión más del lenguaje y de lo social. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos se da la conjunción de dos cosas. Por un lado, estamos oyendo y al mismo tiempo estamos interpretando aquellas palabras o aquello que estamos oyendo. Y cuando interpretamos, porque nuestra mente, nuestro cerebro es muy ágil, muy rápido y nos lleva inmediatamente, primero se distrae mucho, muy rápidamente, se aburre rápidamente, la capacidad de memoria de trabajo, o sea, es cuántas palabras o cuántos minutos podemos prestar atención a aquello que es dicho para luego que nos quede en nuestra memoria de trabajo.
E inmediatamente al interpretar, además, esto es casi instantáneo, si es que no estamos entrenados, aparecen las amenazas, o lo que estoy escuchando, ¿me suena a amenaza? ¿Lo que estoy escuchando me despierta un poco de miedo? Si yo no tengo un buen vínculo con la persona que me está diciendo algo y ya siento desconfianza, esa desconfianza, esa emoción de la desconfianza va a hacer que lo que yo escuche esté filtrado. Entonces no voy a escuchar con la atención plena, sino que voy a estar buscando dentro de mi cerebro argumentaciones, porque o me voy a estar acordando de que la última vez que me dijo esto realmente no lo cumplió. Entonces, ¿qué garantía tengo que ahora lo que me está diciendo, no, este es un versero? Bueno, en fin, aparecen un montón de interferencias en esas interpretaciones de aquello que es dicho, que es escuchado. ¿Pasamos, Esteban? No sé si a ustedes alguna vez les habrá pasado en el mundo de Haití, Carlos veo que se ríe, algo de esto, alguna cercanía con la realidad, ¿no? Donde hay un cliente, una solicitud de un usuario que es transmitida al líder del proyecto, y el líder del proyecto entendió la figura número 2. Él se comunica con el diseñador, el analista de sistemas, que diseña lo que entendió como si fuese todo un teléfono descompuesto, ¿no? El enfoque del programador, la recomendación del consultor externo de qué sería mejor hacer respecto de esa solicitud primera del usuario, si es que hay algún tipo de documentación del proyecto, la implantación, ¿no? En producción, el presupuesto que va y viene, sube y baja, para poder llevar esto a cabo, el soporte operativo y finalmente lo que el usuario realmente necesitaba, ¿no? Entonces, acá, como verán, pareciera que estas cosas suceden en la vida real, realmente, y mucho, ¿no? De hecho, a Esteban Bejarano hace poquito le pasó algo así con sistemas, ¿no? Donde él tenía una solicitud y el resultado fue pero muy diferente de lo que él había pedido. Entonces, ¿qué nos pasa cuando comunicamos? ¿Seguimos? ¿Esteban? Ok. Y entonces, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué conversación interna estamos teniendo cuando escuchamos a alguien? Y bueno, lo que nos pasa muchas veces, por eso digo que el escuchar es un verdadero arte a entrenar, para desarrollar, es que escuchamos para, por ejemplo, saber si estamos de acuerdo o no con aquello que están diciendo el otro. Si estamos de acuerdo, está todo bien. Si no estamos de acuerdo, lo que el otro está diciendo mucho no nos gusta, es muy posible que nuestro cerebro inmediatamente, digamos que nosotros estemos físicamente, estamos ahí, estamos con el otro escuchando, pero mentalmente nuestra mente no está ahí. Está buscando en los archivos el contraargumento que voy a dar para demostrarle que yo no estoy de acuerdo con lo que me está diciendo. Entonces, en la medida que parte de nuestra mente esté buscando información, no está plena y profundamente activo tratando de entender el punto de vista del otro. Porque lo que me importa es saber si estoy de acuerdo o no y cómo me defiendo. ¿Escucho para medir amenazas? ¿Escucho tal vez para detectar cuál es la debilidad en el punto que me está diciendo esta persona si yo le demuestro que yo tengo razón? ¿Escucho tal vez para saber hasta dónde voy a poder negociar? ¿O escucho para hacer un pedido? Y si escucho para hacer un pedido, tal vez mi mente lo único que quiere es que termine de hablar de una buena vez. Así le hago el pedido que yo quiero hacer. Porque es mi intención, mi foco está ahí y no en escuchar. O escucho realmente para detectar cuál es la necesidad del cliente. Entonces, esto, como es algo que es casi a nivel inconsciente, por eso es tan importante que cuando nos vamos a sentar a tener una conversación, podamos tener muy claro con qué intención vamos a sentarnos a escuchar. Sigamos, Esteban, por favor. ¿Y por qué? Porque en definitiva, la calidad de las conversaciones que tenemos
donde se intervienen cómo yo hablo para que me escuchen y cómo escucho para que hablen, junto con la calidad de mis relaciones, todo lo que estuvimos hablando hace un rato, la creación de confianza, el ver al otro como un ser humano, el conectar con el otro, ¿no? Hace que si yo tengo una buena relación, ya voy a estar predispuesto a tener esa conversación desde un lugar de confianza. Si yo eso no lo tengo así, si la persona me da miedo porque creo que lo que voy a decir, si me equivoco, viene el castigo, si yo no confío en la persona con la que estoy hablando, esa escucha no va a estar, esa conversación va a estar filtrada con ruido. Y en definitiva, cuando esas dos cosas son muy buenas, las tenemos muy bien desarrolladas, la calidad del resultado de lo que queremos lograr va a ser mucho mejor, que en definitiva es lo que todos queremos, que la organización tenga gente motivada, productiva, eficiente, que trabaja haciendo lo mejor y con las sintiéndose en su ámbito de trabajo de la mejor manera. ¿Seguimos? Entonces, ¿a qué llamamos escucha activa? Es aquella capacidad, esa habilidad que tenemos de centrarnos profunda y completamente en lo que dice y en lo que no dice el cliente. Ya voy a hablar de por qué es tan importante lo que se dice como lo que no se dice verbalmente, para poder comprender el significado realmente de las palabras en un contexto adecuado. También es importante eso, ¿no? O sea, no a las corridas, no en crisis. O sea, para que la conversación realmente haya una escucha activa tiene que haber un contexto adecuado y que podamos también hacer las preguntas que invitan a quien está comunicando que se pueda expresar de la mejor manera. Entonces, esta es la definición de escucha activa. ¿Pasamos? Entonces, ¿por qué lo que yo les decía del lenguaje no verbal, lo que no se dice, es tan importante como? Porque está estudiado que cuando nosotros transmitimos un mensaje, el peso de las palabras propiamente dichas representan el 7% del mensaje. El 93% restante está dado tanto por el lenguaje corporal, la gesticulación, la manera en que estoy hacia abajo, estoy más inseguro, los brazos cruzados, en fin, la corporalidad que acompaña aquello que se está diciendo, y la prosodia, o sea, la voz, el tono de voz, la respiración, el volumen, las pausas, los silencios, todo eso nos da muchísima información acerca de qué le está pasando a quien me está hablando. Entonces, como expertos en escuchar, es muy importante que desarrollemos esta habilidad, escuchar las palabras y escuchar al cuerpo y a la emoción de la persona que nos está hablando. Entonces, una de las habilidades que nos empoderan, que nos ayudan, que nos apalancan a poder tener verdaderamente excelentes conversaciones y excelentes relaciones es la empatía, ¿no? La empatía de ponerme en el lugar del otro, de poder entender aquello que me está diciendo desde el punto de vista del otro. Y la empatía es una habilidad maravillosa que nos sale súper bien cuando el otro nos cae bien, que nos sale súper bien cuando el otro está de acuerdo o pensamos igual, vemos el mundo de la misma manera. El gran desafío que tenemos todos los seres humanos es lograr desarrollar la empatía cuando estamos con alguien que de pronto no nos cae tan bien, o cuando estamos con alguien que disiente o que ve algo de manera bien distinta a cómo nosotros lo vemos. Y entonces ahí tenemos que apelar a la parte cognitiva de nuestro cerebro, ¿no? Lo otro nos sale natural, sin esfuerzo. Pero acá tenemos que entrenarnos en nuestras funciones ejecutivas, en la parte cognitiva, para poder entender que un punto de vista diferente puede enriquecernos nuestra mirada y no necesariamente poner en amenaza o en desvalor aquello, a mí como persona. Estamos hablando de ideas, ¿no? Pero bueno, tengo 10 minutos, así que sigo porque es algo para entrenar. Entonces acá les comparto este video para que veamos.
First there was PlayStation, aka PS1. Then there's PS2, PS3, and now PS4. And that makes sense. You'd think after Xbox, there'd be Xbox 2. But no. Next came Xbox 360. And now, after 360, comes Xbox One. Why one? Maybe that's how many seconds of thought they put into naming it. Can you get the butter, please? Yeah, however, with the Xbox One, I can control my entire entertainment system using voice commands. Up until now, I've had to use Leonard. Then get the other one. Pass the butter. Hang on. I don't feel like you're taking this dilemma seriously. Fine, Sheldon. You have my undivided attention. Okay, now, the PS4 is more angular and sleek looking. No way! It's true. But the larger size of the Xbox One may keep it from overheating. You wouldn't want your gaming system to overheat? No, see, well, you absolutely would not. And furthermore, the Xbox One now comes with a Kinect included. Included? Yes. Not sold separately. Although the PS4 uses cool new GDDR5 RAM, while the Xbox One is still using the conventional DDR3 memory. Why would they still be using DDR3? Are they nuts? See, that's what I thought. But then they go and throw in an ES RAM buffer. Oh, wait a second. Who's they? The Xbox. You're kidding! No, I am not. And this ES RAM buffer should totally bridge the 100 gigabit per second bandwidth gap between the two RAM types. This is a nightmare. How will you ever make a decision? See, I don't know. What should I do? Please pass the butter! Ok, pasa si querés, Esteban. Bueno, acá lo que vimos fue realmente una escucha activa simulada por Amy, escuchando a Sheldon, estos personajes adorables de Big Bang Theory. Y si bien fue simulada, realmente hoy no tenemos lamentablemente el tiempo como para ponernos a analizar y reflexionar mucho acerca de este video. Pero, digamos, sí les tiro un par de tips, que es qué pasaba cuando a Amy realmente no le importaba nada, lo que Sheldon quería, le estaba diciendo y quería solo la manteca. Sheldon se da cuenta, le llama la atención y el rapport, hay como una especie de baile entre ellos dos cuando está esa escucha, ¿no? Si ustedes prestaran atención o después vieran de vuelta este video, vean la forma en que las manos, uno pone, o sea, los dos están hacia adelante, o sea, la respiración, el entusiasmo, cómo fluye, ¿no? O sea, cuando Amy simula estar escuchándolo, Sheldon está en llamas, él se siente comprendido, tiene alguien que entiende su lógica, que además está de acuerdo con lo que está diciendo. Entonces, se ve ahí como si fuese esto, ¿no? Una danza entre las dos partes que comparten y disfrutan de ese baile, ¿no? Entonces, digo, para que luego lo puedan ver con atención. Entonces, ¿cuáles son las 7 claves para escuchar activamente, para escuchar con esta curiosidad? Bueno, en primer lugar, eliminar todo tipo de distractor, ¿no? O sea, sacamos los celulares, nada que nos pueda distraer respecto de esta intención que yo tengo de sentarme en esta conversación verdaderamente a escuchar y hacer contacto visual. Eso también es como muy importante, como un gesto de acá estoy, te estoy mirando, te estoy escuchando. Crear un ambiente de confianza desde ya. Esto obviamente es algo que idealmente se va construyendo a lo largo del tiempo. Escuchar con empatía y curiosidad para entender sin juzgar, porque acá lo que nos importa no es si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Queremos entender el punto de vista del otro, neutrales, sin juzgar, sin criticar, sin interrumpir. Muy importante, sin interrumpir, teniendo el respeto y la paciencia de escuchar hasta verdaderamente entender. Observar las claves no verbales. Respetar los silencios. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando quien está hablando de pronto hace un silencio, lo que altamente probable está sucediendo en su mente es que en ese momento está buscando la idea, la mejor manera de expresar
un pensamiento que tiene. Si nosotros somos ansiosos y nos incomodan los silencios, probablemente estemos focalizados en nuestra necesidad de salir de esa incomodidad y no en respetar el silencio del otro. Entonces, de pronto le preguntamos una cosa como para salir del silencio y él nos va a contestar y ¡fuf! Se fue de esa idea que quizá era una idea brillante que estaba dando vueltas en su cabeza. Entonces, los silencios son muy importantes. Verdaderamente en nuestra intencionalidad de escucha, en querer entender qué es lo que siente esta persona respecto de este tema, qué es lo que quiere cuando me está planteando esto, cuál es su necesidad. Esas son preguntas como mucho más profundas que nos acompañan y nos ayudan a poder escuchar con esta curiosidad casi de detective. A ver, yo quiero entender cuál es el punto de vista, lo que necesita, lo que siente. Y para eso es muy útil hacer preguntas abiertas, no cerradas, ¿no? Como, ¿qué es lo que vos estás, a ver, qué es lo que vos estás necesitando? ¿Cómo ves vos este problema? ¿No? O sea, preguntas abiertas. Otra de las cosas es parafrasear lo escuchado. De hecho, Amy hace eso. Si ustedes después ven el video, van a prestar atención que él dice algo y ella repite esa última palabra. Y parafrasear tiene que ver con, a ver, yo estoy escuchando que vos me estás diciendo esta cosa. ¿Es así? Confirmar. Entonces, una buena conversación, una buena escucha, termina cuando realmente aquel que dijo algo fue escuchado por alguien y éste puede, digamos, resumir si aquello que escuchó es exactamente lo que la otra persona quiere. Y ahí, cuando hay un acuerdo entre ambos de que sí, exactamente eso es, tenemos muchas menos probabilidades de que pase lo que veíamos en los dibujitos, ¿no? De una interpretación y un resultado bien diferente. Dale, Esteban. Bueno. Ok, ahora viene la actividad con Carlitos. Carlos, lo que les vamos a hacer es esta pregunta a todos, porque estamos ya casi en realidad en tiempo de terminar y todavía tenemos un pequeño trayecto. Entonces, la pregunta es la siguiente. Nosotros tenemos una actividad pensada con Carlos, que eran los trabajos en breakout rooms, sobre la base de esta consigna. Eso nos va a llevar 10 minutos, pero al mismo tiempo después nos falta otra habilidad más. Entonces, la pregunta a todos ustedes es, ¿quieren hacer esta actividad? Podemos también reducirla a que haya un grupo testigo, o sea, la haga 3 voluntarios online, y sigamos adelante, o bien la omitamos y sigamos adelante, o lo que ustedes deseen, porque en términos de la disponibilidad de tiempo. Los escuchamos. ¿Qué quieren hacer? Sigamos. A ver, ¿y el resto? Si podemos avanzar más rápido por el tema de la agenda, por favor. Ok, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer, a ver si están todos de acuerdo entonces, vamos a omitir esta actividad y en todo caso les queda luego para practicarla en casa. ¿Les parece bien así? ¿Sí? Levántenme el dedo, levanten el dedo. Ah, bien. Ok, ok. Bueno, bien. Carlos, entonces seguimos. Perdón. Ok. Seguimos. Entonces, la siguiente habilidad tiene que ver con la habilidad de negociación, que entendemos y hemos agregado la palabra constructiva, ¿no? La negociación constructiva. Entonces, ¿qué no es la negociación constructiva? Lo que no es una batalla en donde hay un ganador y un perdedor, ¿no? Ustedes habrán escuchado que una negociación tiene que tener 2 partes que ganen, si no, no hay negociación. Después hay otra palabra que aparece a veces como negociación con el tema de que puede llegar a utilizar, el convencer o el manipular. Son 2 cosas totalmente diferentes a la que utiliza una negociación, que es en realidad la persuasión, ¿no? Que ya vamos a ver que es parte de lo que es
Entonces, no es convencer o manipular la mente del interlocutor en lo que es el proceso decisorio. Imponer ideas tampoco es negociar, ¿no? Imponer ideas como que es la única solución y es la verdad absoluta, entonces esto es lo que tenemos que hacer, por este lado tenemos que ir, digamos, porque eso, digamos, imponer ideas, lo que trae son conflictos en lo que son las relaciones interpersonales. ¿Cuándo hay una negociación? ¿Cuándo ustedes se ven instados a una negociación? Cuando hay el reconocimiento de un conflicto, ¿no? Ahora, ese conflicto puede ser un conflicto personal, puede ser un conflicto interpersonal o puede ser lo que se llama un conflicto operativo. En las empresas, en las organizaciones, existe el conflicto operativo, ¿no? Falta de presupuesto, dos gerentes, el gerente de telecomunicación y el gerente de ventas están dentro de una misma gerencia, dentro de una gerencia de tecnología, y ellos dos tienen que negociar porque hay un solo recurso, digamos, hay un presupuesto para un solo recurso y puede ir a ventas o puede ir a telecomunicaciones. Entonces ahí se plantea un dilema, ¿no? Ahí hay un conflicto, digamos, y al mismo tiempo hay un conflicto intrapersonal y hay un conflicto operativo, que es el tema de la falta de recursos, que es lo que caracteriza a un conflicto, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver ese conflicto? De la mejor manera es a través de la negociación constructiva. Bueno, perdón. El siguiente, ¿qué es lo que es una negociación constructiva? Uno, es una conversación efectiva. Nos vino hablando de lo que dijimos, la construcción de confianza, el tema de la escucha. Bueno, todos esos elementos tienen que ver con una conversación efectiva. Es un tipo de negociación que permite a las personas poder expresarse, o sea, expresar su opinión, expresar su idea, el comprender las necesidades de la otra persona, es decir, un gran poder de escucha, ¿no? Dejar que la otra persona respetara al legítimo otro. El respeto y la colaboración es parte de lo que es una negociación constructiva. El aprendizaje mutuo es otra característica de la negociación constructiva. Como oposición está el control unilateral, ¿no? Cuando uno, por temas de ego, por temas narcisistas, quiere imponer su posición al otro, o venderle su posición al otro, convencer al otro que la posición de uno es la posición verdadera, bueno, a eso llamamos control unilateral. Cuando hay un coaprendizaje, hay un aprendizaje mutuo, es esta danza de la cual hablaba Nori, ¿no? Esta danza en el diálogo, se establece un diálogo. Y en ese diálogo está la persuasión. Y la persuasión es, en realidad, es traer al otro hacia mi propio terreno, ¿no? De que el otro pueda estar mi creencia o mi posición sea compartida con el otro, ¿no? Pero no de una manera, porque lo que define a la persuasión o lo que distancia a la persuasión de la manipulación es que en la manipulación hay una intención negativa, ¿no? Bueno. Bien, entonces aquí finalmente es, ¿de qué manera yo diseño una negociación constructiva? Entonces, lo primero es siempre que cuando uno vamos a negociar, lo que tengamos que negociar, que tengamos que sentarnos con un cliente, ustedes como personas de IT, sentarse con un cliente, el cliente quiere cambiar las condiciones, en realidad en vez de tener esto quiere otra cosa, lo quiere en vez de 3 meses, lo quiere en 2 meses, ¿no? Y viene el agente comercial y nos dice, le dice al gerente de tecnología, la verdad, esto se tiene que hacer en 3 semanas, ¿no? Entonces allí puede estar la posición del no se puede o abrir la negociación, ¿no? Por esto está el tema de la habilidad de negociación. Abrir la negociación, no se puede. Entonces, ¿de qué manera podemos llegar ambos a una solución que nos satisfaga a ambos y que al mismo tiempo reconozcamos e identifiquemos que en realidad los dos estamos trabajando por la misma organización y tenemos un propósito común. Tanto la persona de tecnología como la persona comercial
que es satisfacer las necesidades del cliente, porque ese cliente finalmente es el que nos da de comer a todos, ¿no? Entonces, siempre una negociación tiene que tener una preparación. Hay que prepararse para negociar. Entonces, cuando en el pre-negociación, tienen que ustedes definir cuáles son las necesidades de ustedes, cuáles son los deseos, cuál es la posición que van a tomar, ¿no? También hay que encontrar el tiempo y el ámbito propicio para la conversación, porque también tenemos que ver, digamos, si tenemos que hablar con nuestro jefe, por ejemplo, para negociar un aumento de sueldo, digamos, saber que ese día, digamos, o por lo que le ha sucedido, porque sabemos cosas que le han sucedido, no está del mejor ánimo, no está de la mejor emocionalidad, entonces no es el momento para negociar, ¿no? Tenemos que esperar cuál es el ámbito propicio para instalar esa conversación. Y también ser consciente del lenguaje de la corporalidad y de la emocionalidad de la que hablaba Nori. ¿Por qué? Porque esto nos va a estar dando información acerca de la persona que tenemos como interlocutor y con la persona que estamos negociando. El siguiente paso, previo a la negociación, es determinar tu MAN. ¿MAN qué quiere decir? Es un anacronismo que significa mejor alternativa para un acuerdo negociado. Entonces, ¿cuál es la mínima, cuál es el mínimo límite o el límite inferior, digamos, el nivel básico del cual partiremos? Que será en realidad el punto de abandono, o sea, si en realidad la propuesta negociada llega a ese MAN, digamos, en realidad es el punto de abandono. Deberemos retirarnos. Entonces es muy importante saber cuáles son nuestras condiciones mínimas de negociación, a partir de la cual toda posición superior o propuesta superior podría ser valorada o aceptada. Ya entonces, en el momento de la negociación, expresar nuestra posición, escuchar la posición del otro, respetar la posición del otro, iniciar un diálogo a través de la indagación, a través del intercambio de preguntas y respuestas, y descubrir cuáles son los reales intereses de la persona con la cual estamos negociando. Llegar a una solución de consenso y finalmente la implementación. Bueno, y finalmente, y con esto concluyo, el tema de la negociación, es que me gustó esta frase. Digamos, la base para resolver un conflicto es descubrir de qué manera ofrecer a la otra parte lo que realmente desea sin renunciar a lo que nosotros realmente deseamos. Esa es la solución consensuada. Bueno, vamos a pasar rápidamente a Carlos. Carlos. Con bien, esto ya ahí tiene, Carlos. así va a ser rápido, pueden escanear el código QR o entrar a Mentimeter y la cuestión es, si los leo rápido, sos el gerente de sistema de una empresa desarrolladora de software que fue contratada por un banco para adaptar los sistemas legacy a las nuevas normativas. Este banco es el principal y más antiguo cliente de tu empresa. Tu director siempre pasa el mensaje de que si se perdiera este cliente, se debería reestructurar fuertemente con muchos despidos. El cliente te informa en una reunión urgente que necesita tener en producción el más grande de los change requests para dentro de 2 meses. Tu equipo ha determinado que este cambio le llevará 6 meses. En esa reunión comunicas lo que te ha dicho tu equipo. El cliente no lo acepta y confirma y vuelve a confirmar que lo necesita en 2 meses. Vos le respondés que lo volverás a analizar con tu equipo y volvés a él con una confirmación en 48 horas. Si pueden escanear el QR, van a tener opciones de respuesta, o si van a Mentimeter, pueden poner el código de votación y voten. Es 1 minuto, les va a llevar.
para no hacerles demorar mucho más tiempo, en cierta forma no hay una respuesta válida, única, pueden ser varias. El tema acá es, de todo lo que hemos aprendido, hay que empezar a ver con el equipo si puede reducir el tiempo, como lo pusieron. También hay que ver si podemos achicar funcionalidad, dar un poco menos de funcionalidad, y entonces nuestro trabajo va a ser negociar con el cliente para proponerle algo en tres partes, 2 meses, en 4, en 6. Digo, esto es parte de todo lo que hemos estado aprendiendo sobre la escucha activa y sobre la confianza, y acá se nos empodera en la negociación. Es cómo negociamos con nuestro equipo, que sabemos que es gente técnica, y también con el cliente y con nuestro director. Digamos, acá los stakeholders son súper importantes, y somos nosotros como líderes de Haití los que tenemos que saber, como se dijo, un poco de psicología, pero no solo con nuestro equipo, sino también con nuestro director y con el cliente, ¿no? Un poco resumiendo rápidamente para poder liberarlos en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Con esto damos por terminado. Les agradecemos muchísimo en nombre de BetterView, en el nombre de cada uno de nosotros. Acá tienen nuestras direcciones. De todas maneras, van a recibir en sus respectivos emails, van a recibir la presentación, esta presentación, y al mismo tiempo también la grabación de este webinar. Así que les agradecemos mucho. Mil disculpas por la demora. Nos hemos extendido 14 minutos. Muchísimas gracias a todos y esperamos, esto va a tener una continuidad, que va a ser el workshop que tenemos preparado, ya de más intensidad, con más profundidad en cada uno de los puntos en las habilidades para el líder de Haití, así que los vamos a mantener al tanto de esta actividad por si les interesa poder participar de el próximo workshop. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que la hayan pasado bien y que hayan encontrado este webinar de valor agregado para sus actividades. Muchísimas gracias. Gracias. No, gracias Muchas a gracias. todos. Gracias. Éxitos a todos. Gracias. Chau, chau. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Esteban, me tengo que ir después. Bueno, chao, chao. Chao, chao. Bueno, chao. Vaya, yo también. Después hablamos.